La palabra capilla viene del latín medieval capella, que en forma directa al español se traduce como capa, o mejor digo, tienda. Capilla del latín medieval, capella, que en forma directa se traduce al español como capa, y es el mismo término para tienda. Tienda de acampar, por supuesto. De hecho, si en lugar de español usáramos inglés, el término que ocupa es tent, y se refiere puntualmente a tienda. Así es que capilla es un vocablo cuyo origen o cuya etimología viene de una tienda de acampar. En sus comienzos, el término fue usado más bien para referirse en los edificios religiosos a un espacio pequeño para orar. Eso es una capilla. Es como un mini templo. Estoy diciendo en sus orígenes. En las grandes catedrales construían pequeños edificios o pequeñas tiendas de acampar, cuyo propósito era la oración. Esto grita entonces que el vocablo tiene connotación doble. La primera, un sitio para orar. Y dos, un sitio sencillo, humilde. Que la suntuosidad no es la razón. Bien, habrán notado 1 y 10 veces el término en nuestros logos. Y se habrán preguntado de dónde viene el nombre y por qué nosotros lo usamos. Tengo que contarles un poquito de historia que me va a servir como introducción al tema que hoy vamos a abordar. Mi formación académica surge con la iglesia pentecostal. Mi mamá conoció al Señor Jesucristo en una iglesia extrema de denominación pentecostal. Y yo di mis primeros pasos en el Evangelio en esa iglesia. Con el correr de los años y cuando estaba cerca de la universidad y tiempo de guerra, doctrina comunista por doquier, marxista, empecé a hacer muchas preguntas que no me eran respondidas en dicha iglesia, y sumado a eso, yo no compartía algunas prácticas de la liturgia de la iglesia pentecostal. Advierto, no los estoy juzgando, simple y sencillamente estoy contando parte de mi historia. ¿Quién soy yo para juzgar o cuestionar cuando todo lo contrario, lo que siento es gratitud porque ellos me dieron mis primeros pasos o me enseñaron mis primeras lecciones? En fin, mi mamá decidió, aconsejada por una compañera de trabajo, visitar una iglesia bautista. Le dijeron que era una iglesia con más orden, con mucha mayor instrucción teológica, y que a lo mejor ahí yo dejaba de preguntar tanto. Bueno, en efecto, como le habían dicho a mi mamá, encontré respuestas a algunas de mis preguntas. El orden del culto, de la liturgia, era algo que me pareció, y pues finalmente terminé estudiando allí y me gradué del seminario bautista. Así es que si usted me pregunta cuál es mi formación, tengo que decir, yo soy el equilibrio o la mezcla entre los bautistas y los pentecostales. Así empezó esta iglesia.
una casa de oración en donde a los fundadores, unos eran bautistas, otros eran pentecostales, empezamos a predicar y al poco tiempo cantidad de personas recibieron al Señor Jesús. La obra había crecido y era tiempo de convertirlo en iglesia. La pregunta fue, ¿qué denominación? Entenderán que no podíamos mostrar favoritismo por una. Habían centroamericanos también. Así es que sugerí, hagámosla independiente, lo que se conoce como una iglesia interdenominacional. Y pues los fundadores asintieron conmigo, dijeron es lo mejor. Y así nació esta iglesia. El problema siguió en el interior de mi corazón porque de vez en cuando yo me decía a mí mismo, me siento como un rebelde, como un paria, que me rebelé a ambas denominaciones, como si fuera a formar la propia. Voy a terminar en una secta. Sumado a eso, mi juventud para ese entonces. Así que siempre anidaba mi preocupación. Nunca mostré aversión ni con la iglesia pentecostal ni con los bautistas. Al contrario, en ese entonces tenía una amistad, si no cercana, amistad con los que la dirigían. Así que no era problema de diferencias doctrinales, teológicas profundas. Pero tampoco estaba cómodo. Bueno, esto era mi contexto. Lo que me sucedió es lo que ilustrará el tema que vamos a compartir hoy. Trabajando para un norteamericano, no como pastor, como ingeniero, tuve que viajar y ahí conocí al hijo de este norteamericano. Desde que me conoció, mostró hacia mí cariño, simpatía, diría yo, me abrazó como a un igual, sin yo ser un igual. No estoy victimizándome ni hablando con retórica. Su cultura otra, su condición económica muy, muy por encima de la mía, si es que tuviera. Una y 10 diferencias más que a mí me sonaba extraño que él quisiera una amistad conmigo. Más bien pensé que era apenas una muestra de cortesía, de educación. Pero él insistía, e insistía bastante. Me invitó a su casa, me presentó a su esposa, sus hijos, y la amistad crecía en los pocos viajes. En uno de esos me llevó a su iglesia. Estando en su iglesia, me di cuenta que mis inquietudes respecto a mi formación empezaban a tener sentido, porque era una iglesia enorme y ahí vi 3 cosas. La primera de esas 3 cosas es que estudiaban la Biblia verso por verso, libro por libro. Un sistema ordenado, casi como un manual de ingeniería. Claro que yo iba a estar anonadado con dicho manual. Eso me parecía lógico, casi matemático, tenía sentido. Me atrajo. Pero me atrajo más cuando el predicador, que para ese entonces mi inglés era peor que hoy, pero le entendí, ¿qué? El 80%.
Y cuando terminó de predicar, cantidad de personas habían hecho profesión de fe, algunos estaban llorando. Yo decía, es como que no entendí nada, me perdí. Pero no me había perdido. Es que ese es el fruto de estudiar la Biblia verso por verso. Bueno, claro que yo ya estaba impresionado. Claro que yo quería abrazar más. Pero sucedió una segunda cosa. Mientras David se despedía y hablaba con otros líderes de la iglesia, platiqué con uno de los servidores y le pregunté por la formación teológica del pastor senior, del fundador. Y me contó que él se había graduado de una de las universidades pentecostales, pero que él había decidido ser independiente por el orden, por la liturgia y por el estudio sistemático. Dije yo, esto tiene que ver conmigo. Es casi lo que me sucedió. No me estoy comparando con semejante monstruo espiritual. Digo lo de monstruo en buena palabra, en grande. Pero para cerrar, me sucedió una tercera cosa. Mientras yo esperaba, caminé por los alrededores y en uno de los pasillos encontré un mural con esta foto. Se las muestro. Enorme. La carpa y con el título Calvary Chapel. Esto me dejó anonadado, me quedé en esa banca y dije, voy a esperar aquí hasta que David salga. Cuando David regresó le dije, contame esto. Él sonrió y me dijo, ¿qué? Es el nombre de la iglesia, eso lo entiendo. Calvary Chapel es Capilla Calvario. Sí, pero explícame lo de la carpa. Él sonrió y me dijo, Carlos, cuando la iglesia comenzó no teníamos dinero para comprar un edificio. Habíamos alquilado un terreno, medio compramos un terreno y pusimos esta carpa y esta iglesia se fundó en ese lugar. Yo le dije, ¿está bromeando? Ahí está la historia, me dijo. Por supuesto salieron lágrimas y me preguntarán, ¿y por qué? Porque en ese entonces nuestra iglesia, esta congregación, estaba en esta carpa. En esta. Ese era nuestro edificio. ¿Que por qué? Por las mismas razones que ellos. No teníamos dinero, lo único que teníamos era para alquilar un terreno en la Federal de Alemania. Alguien me sugirió que en Guatemala había una iglesia que habían puesto una carpa, la fuimos a ver y dijimos, compremos una y pasó esto. Así es que ese día yo supe, creo que Dios me ha traído hasta aquí para abrazarme, para derramar su gracia sobre mí y dejarme sentir el mover del Espíritu Santo en esa congregación. ¿Por qué? Porque eso era algo que yo ansiaba. Mi pregunta con los bautistas en ese entonces era, ¿por qué no la manifestación de los dones del Espíritu? Si está en la Biblia. Y es algo que nunca les pregunté ni les cuestioné, es algo que yo me preguntaba. Pero esta iglesia, Calvary Chapel, tenía el orden sistemático del estudio de la Biblia, de la liturgia, igual o más estricto de los bautistas, pero su logo principal era este, el ave del Espíritu Santo, que era el emblema
del mover del Espíritu Santo en esa congregación. Sentí que el Señor me había guiado, me había mostrado su gracia y que entonces mis preguntas estaban empezando a tener respuesta. Allí fue en donde yo pedí, ¿puedo cobijarme bajo todo esto? David me dijo, la razón por la que yo sentí desde que te conocí interés era para mostrarte lo que el Señor está haciendo aquí, porque quizás lo quiere hacer en Centroamérica. Desde entonces nosotros usamos este logo. Desde entonces han pasado cantidad de milagros en donde hemos sido testigos del mover del Espíritu. Nuestra iglesia no se llama La Capilla. El nombre legal es Iglesia Evangélica el Dios de Israel. El nombre comercial es entonces La Capilla. Que para entonces yo no sabía sobre nombres comerciales. Un publicista que se congregó un tiempo en la iglesia, una de esas veces, mientras comíamos, yo le conté, que me gusta tanto, le dije el nombre de Calvary Chapel, aunque nosotros no somos un Calvary Chapel. Él me dijo, porque conocía a Calvary Chapel, sí son un Calvary Chapel. Has copiado casi todo, me dijo. Yo sonreí, no, pero legalmente no somos. Somos una iglesia independiente, me gustaría usar La Capilla, pero ¿cómo cambiar el nombre? No tenés que cambiar nada. Mira, Pizza Hut no es un nombre legal. ¿Qué? Sí, el nombre legal de Pizza Hut es, y me dijo el nombre SADCB. Pizza Hut es la figura publicitaria, es casi la marca. Vos podés usar La Capilla o lo que se te antoje. ¿Sí? Y desde entonces, La Capilla. ¿Por qué los clavos? Porque así como significa o significó algo especial para mí, así como Dios mostró su gracia para mí a través de Calvary Chapel, mostró también su gracia a través del programa de discipulado, del programa de Patmos, cuyo emblema es ese. Dios usó ese ministerio para atraer a Cristo, para despertar espiritualmente a mis hijos mayores. Es probable, no sé, quizá ni siquiera conocían al Señor antes de Patmos. Sí nacieron en esta iglesia, crecieron en esta iglesia, pero estaban como algunos hoy día, una pantomima religiosa. Ellos tuvieron un nuevo nacimiento o un despertar cuando el mover del Espíritu Santo a través de ese programa despertó sus vidas. Y desde entonces hay una cantidad de jóvenes que también han tenido ese despertar espiritual en la iglesia y por eso lo usamos. Explicándoles esto estarán a punto de preguntarme, ¿y qué, pastor, con todo eso? Bueno, esta parte de nuestra historia me sirve como ilustración para recalcar, para resaltar lo siguiente. Dios en su gracia nos abrazó. No es que yo mereciera, no es que yo estuviera buscando, ni siquiera sé si había buscado o no algo. Dios en su gracia tomó la iniciativa y me expuso a algo que iba a transformar mi vida y que su Espíritu Santo se iba a mover en mi vida y en la vida de otros. No porque yo lo mereciera, es porque Él tuvo gracia.
Lo mismo pasó con mis hijos mayores. Dios puso su gracia sobre ellos. Y ese es precisamente el punto de nuestro estudio de hoy. Cuando su gracia nos abraza, suceden más cosas de las que podemos siquiera imaginar. No es porque las merezcamos, no es porque las estemos buscando, no hay mérito en nosotros, es la gracia de Dios moviendo su espíritu y alcanzando a aquellos que dejan que su gracia los abrace. Con esto repito, no hicimos mayor cosa excepto mostrar disposición. Si quiero, si me gusta, si lo anhelo, quiero ese mover del Espíritu en mi vida. Algo parecido quizá a ese oratorio hoy. Imagino que los líderes están recibiendo o ya recibieron todos el calendario para programar, usar ese sitio y mantenernos como iglesia en una cadena de oración. Yo no sé cómo los líderes recibieron esa notificación. Me refiero a su sentir. No sé si se emocionaron y se entusiasmaron y dijeron sí, o se predispusieron y han sentido que es carga para ustedes. Consecuentemente no lo han dicho al resto de servidores en sus ministerios porque ustedes no han abrazado la idea. Bueno, a quienes no la han abrazado, a quienes sienten una imposición, debo decirles desde el púlpito, por favor no se preocupen, ni un poco. Es más, les quiero rogar, si se sienten cargados, si sienten que se les está imponiendo, por favor no vengan. Es más, quiero gritarles para que no tengan dudas que lo dije bien, pero no es mi costumbre alzar mi voz. No vengan. Porque si ustedes vienen sin entusiasmo, sin disposición, van a corromper el oratorio. Van a corromper el mover de su espíritu. Nos van a hacer estorbo a los que sí queremos. Ustedes van a ser un triste tropiezo. Porque la gracia abraza a aquellos que quieren ser abrazados. Aquellos que se saben a sí mismos descalificados, aquellos que nos conocemos como los desfavorecidos y los no calificados. Pero que en su gracia Dios quiere darnos un despertar. Así funciona la gracia. Y por ello nuestro sermón de hoy se titula Cuando la gracia nos abraza. Vayan a Ruth capítulo 2, verso 17. Ruth capítulo 2, verso 17. ¿Listas sus Biblias? ¿Listas sus Biblias? Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Recuerden, esta es Ruth recogiendo cereales en el campo de un hacendado llamado Booz. Verso 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy?
¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó Ruth a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. ¡Bum! Esto es una bomba. Cambió por completo la amargada. Recuerdan que ella dijo a sí mismo: ya no me llamen Noemí, díganme la amargada. Desapareció la amargada. Lo verán. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pare un momento. ¿Y cuándo surgió tanto buen ánimo en la amargada? ¿Qué pasó? Bueno, pastor, que tuvo comida. Entonces, no, aquí hay más. Hay mucho más. Ella descubrió algo. Pero antes de decir que había descubierto, les pregunto, ¿qué es lo que tuvo ahora la amargada? ¿Por qué su cambio? En un sentimiento, díganme, ¿qué tenía ahora? Esperanza. No sé quién de ustedes lo dijo, pero lo que despertó en ella fue esperanza. Bien, la esperanza hizo que dijera: bendito este Booz, y sigo. Nuestro pariente es este varón, y uno de los que puede redimirnos. Ya ve que ella sabe algo que nosotros todavía no. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí le respondió a su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro sitio. Estuvo pues junto con las criadas espigando hasta que se acabó la siega, y vivía con su suegra. Hasta ahí. Oramos, por favor. Señor, te ruego que tu Espíritu nos hable y que podamos entender lo que tu palabra quiere gritar a nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vaya cambio de doña Amargura. ¿Qué es lo que estaba pasando en ella? ¿Qué provocó tanta esperanza? Pero antes definamos esperanza. Es punto de honor. Esperanza. Creo que dirán: bueno, todos sabemos qué es. Sí, pero no estoy seguro que también sepamos definirlo. Esperanza, dice el diccionario, que es un estado de ánimo y un sentimiento optimista por algo que se anhela. Aquí hay H. Esperanza es un estado de ánimo. Por eso les dije que cambió y que doña Amargura ahora se convierte en doña Entusiasmo. Un estado de ánimo y un sentimiento. El sentimiento es algo que viene de adentro. Optimista, positiva, diciendo: aquí está nuestra salida. Al fin vi una luz en el túnel de todo este calvario. Es lo que ella está diciendo, pero Ruth no entiende nada todavía, y a lo mejor algunos de ustedes no entienden del todo qué es lo que le ha provocado esa esperanza. Y por algo que se anhela. ¿Y qué es lo que anhela? Yo me estoy preguntando. ¿Comida? Bueno, ya tiene comida. No puede ser solo comida. Ya les explico, pero antes de explicarles eso, debo insistir sobre esperanza para que el concepto produzca lo que produjo en mí. Bueno, voy a darles dos definiciones. Una en mi mano izquierda de un agnóstico, y en mi mano derecha me pondré al lado, para la diferenciación, de un escritor que le respondió al agnóstico. El escritor, por cierto, yo no tengo conocimiento si era cristiano o no, pero vaya que atrae escuchar el debate. Bien, el agnóstico. Entiendan por agnóstico alguien que
no cree en Dios, pero tampoco lo rechaza. Es alguien que está en medio de la cobardía. Bien, dijo este agnóstico, la esperanza es la mentira universal que nunca pierde reputación de veracidad, pero mentira igual. La esperanza es la mentira universal que nunca pierde reputación de ser verdad. Ok, les voy a demostrar que algún punto tiene el agnóstico a su favor. No estoy de acuerdo, solo dije que quizás algún punto. Usted está en el estadio, está en el partido y a su equipo le van ganando, lo llevan 6-0. Pero usted empieza, sí se puede, sí se puede. Y todos los de su equipo empiezan, sí se puede. Y faltan 10 minutos y los que... Estos sí que están locos. Pero usted sigue, sí se puede. ¿Y cómo es su ánimo mientras usted está diciendo eso? Oh, pues usted se siente que es ganador. Usted está positivo, que va a meter 6 goles en 10 minutos. Entonces, por eso el agnóstico dice, es una ilusión, es una mentira. Pero la gente cree que es verdad. Bueno, a esto le contestó este editor de la revista Saturday Preview. Y le dijo, he pasado meses peleando con el cáncer. Y mientras estaba en el hospital, descubrí la mejor definición de esperanza, dijo. Y aquí está. La esperanza es un poderoso empuje que gravita por sí solo. ¿Qué quiso decir? Él se extendió y explicó. Esperanza es el arma secreta de los médicos. Esperanza es el ingrediente oculto en la prescripción médica, porque cambia el espíritu de las personas, les da ánimo, les da, dice, como me dio a mí, la fuerza para ponerme de pie cada día y pelear con la quimio, con el cáncer y con todo el dolor que esto ha significado. Esperanza es lo que me dio todos los días el deseo de luchar para seguir viendo a mi familia. Esperanza es esa fuerza gravitacional que me empuja a vivir esta vida. Eso es esperanza. Y entienda, por empuje gravitacional, que el peso cae por su propio peso. Pues bien, ahora, dijo este escritor, aquí en esta sala de hospital, aquí en donde habemos muchos con fecha de caducidad, hay algunos que tenemos esperanza y hay otros que no la tienen. Les puedo asegurar, dijo, basta con que ustedes platiquen 2 minutos y sabrán quién tiene esperanza y quién no. Y sabrán qué es lo que ustedes quieren tener en sus vidas y qué es lo que no quieren tener. Así es que con semejante descripción de lo que es esperanza, yo retomo todo lo que hemos conversado hasta aquí para preguntarles a los que viven sin esperanza. ¿No será que esa es la razón por la que cada mañana le cuesta trabajo despertar? ¿No será que por eso es que está tomando drogas o se alcoholiza? ¿No será que por eso sigue buscando amigos que lo llevan a un camino equivocado? ¿O está intentando de que ese hombre le preste atención o seguir con una relación que le lleva por un abismo? Porque usted anhela algo que ni siquiera sabe.
porque usted anhela una felicidad que cree eso se lo va a dar. Pero lo único cierto es que usted ya perdió la esperanza por tanto abuso, tanto maltrato y tanta desilusión. Creo que usted ha tenido esperanza en algo equivocado, Y esa es parte de la enseñanza de hoy. ¿Cuál? Esta. Como si se tratara de una ecuación. Cuando la gracia nos abraza, cuando la gracia de Dios, esta nos prodiga esperanza. Pero no esperanza en una idea ilusoria o en una mentira universal, sino que la esperanza nos lleva a la fe. ¿Fe en qué, pastor? ¿De qué está hablando ahora? Bueno, ahora les voy a descubrir el por qué Doña Amargura se convierte en Doña Esperanza. Es que esto es lo que estaba pasando. Ella conocía algo que Ruth no sabía, y quizás tampoco algunos de ustedes. Ella conocía la ley del pariente redentor, así se llamaba. ¿Qué es eso? Se los voy a explicar. Pero antes de explicárselos, como otra pequeña ilustración, les comparto parte de esta historia. Hace algunos años, no muchos, esto es reciente, en una conversación con mi mamá resultó que a mí me fascina que ella me cuente su historia, igual con mi papá. Me encanta saber cuando eran niños, todos los detalles. Pues con mis inquisitivas insinuaciones y preguntas surgió este tema. Mis abuelos maternos, no los conocí, no tuve el privilegio, pero me contó que uno de ellos, su familia tenía tierras, dinero. En aquel entonces tener propiedades, dice mi mamá, era tener dinero. Y tenían muchas tierras. Y que de toda esa familia solo quedaron 4 vivos, 4 herederos. Esos 4 herederos es mi mamá y sus 3 hermanos. Cuando llegó a eso yo ya estaba, eso no lo sabía. A ver, contame más. Sí, resulta que somos los únicos herederos. Y los únicos herederos también de esas propiedades, mamá, sí. ¿Pero dónde están? Y me dijo el pueblo, el lugar donde estaban. Yo dejé eso a medias. Algo pasó, tenía que salir y dije, esto es una conversación que hay que continuar. Entre tanto llegaba ese día, claro que averigüé dónde eran esas tierras. Por supuesto que pregunté si valían algo o era un sitio en la nada. Y para sorpresa mía resulta que eran tierras o que son tierras con alto valor. Mucho dinero. Hay que seguir esta conversación por el bien de mi mamá, pensé yo. Así es que fui, mamá, contame más. ¿Dónde están esas tierras? ¿Por qué no las han heredado vos y mis tíos? Mi mamá me contó que en ese entonces ellos no sabían cómo, que no tenían acceso a canales legales, después vino la guerra, y que quienes se apoderaron de esas propiedades era gente de
mal vivir, de mal corazón. Y que después de eso vino el otro grupo delictivo y que ella decidió que no valía la pena tomar riesgos por valores de dinero. Mamá, pero los tiempos han cambiado. Si vos me das permiso, yo puedo pedirle a 2 o 3 amigos que son abogados y que recuperen la herencia. Es lo tuyo. Claro que yo estaba pensando en lo mío también. Es lo tuyo y cómo no vamos a hacer esto. Hoy las cosas han cambiado. Y yo dándole todo un argumento filosófico existencialista. Y me dijo contundentemente, hijo, mi herencia son ustedes y tu papá. Dios me dio la vida eterna. Yo no voy a perder a ninguno de ustedes por pleitos de tierras. Ni quiero que te metas en nada. Ya oí que hay familiar uno u otro que parece que se han apropiado, pero nosotros nunca vamos a pelear eso. Bueno, esa fue la decisión de mi mamá, que yo estoy dispuesto a respetar, por supuesto. ¿Que en qué terminó? Ahí les cuento luego. Es que ya Vanessa se dio cuenta también. Y esa es otra historia. Pero bueno, voy a llegar hasta ahí en el pleito de herencias, porque ahora sí todos estamos en la misma página de cuando alguien muere y lo que puede significar la tierra. La doña Amargura regresó a Belén por sus tierras. Ella fue a buscar quién tenía sus propiedades. Y claro que supo de inmediato. El grave problema es que en Israel, en ese entonces, la cultura machista que gobernaba impedía que la mujer tuviera representación legal. En resumen, ella no podía reclamar su herencia. No había forma. ¿Por qué? Porque no tenía hijos varones y su esposo había fallecido. No podía reclamar ni lo que era de ella por sus papás y mucho menos si algo por el esposo. No tenía quien velara por ella en la vida. Su única familia era su nuera, que para colmo, además de ser mujer y con eso descalificada, era moabita. Doblemente descalificada, porque la ley decía que los moabitas no podían entrar a la nación judía, creo que hasta la 11ª o 10ª generación. Eso hacía que su amargura fuese más grande. Pero conocía la ley del pariente redentor. ¿Y qué dice esa ley? La ley dice que si doña Amargura se casa con el familiar más cercano de su esposo, él la puede redimir. Es decir, el hermano, el primo, el sobrino del difunto puede casarse con doña Noemí, recuperan las tierras y redime su nombre. Pero aquí ustedes ya habrán deducido otro gran problema. ¿Cuántos años debió tener Noemí en ese momento? Sugiéranme. 70, 75.
después de una hambruna y de estar vagando por tierra de nadie. Discúlpenme todas las señoras que están después de los 70. No quiero ser grosero, pero no se me ocurre que doña Noemí regresó con una falda ajustada diciendo, aquí voy a encontrar quien me redima. Todo lo contrario, ¿no? ¿Quién se va a fijar en mí a los tantos años, a no ser por las tierras? Así se encuentra cualquiera. Debió pensar. Pero eso debió ser un nudo. Dignidad, encontrar a alguien. Y se sigue haciendo grande la novela, porque doña Noemí descubre que solo hay dos. Así como en el caso de mi mamá, solo habían 4 que podían reclamar la herencia, en esta historia solo habían 2 con linaje sanguíneo. Un fulano, que no nos importa el nombre, que estaba en primer lugar en ese linaje, y el número 2, vos. ¿Recuerdan dónde ha estado recogiendo cereales Ruth? En la hacienda de Boaz. ¿Ruth sabía esto? No. ¿Y cómo es entonces que Ruth llega a la hacienda de Boaz? La gracia de Dios exponiéndose. Así como llegué yo hasta el sur de California, sin tener ni la remota idea. Era la gracia de Dios hacia esta familia. ¿Cuántas cosas habrán pasado en nuestras vidas? Ahora lo entiendo. En donde la gracia de Dios abrió las puertas de par en par, para que aquellos que deciden abrazar su gracia sean cobijados por Él. Pero hay una cantidad de nosotros que no. Reñimos, nos resistimos y dejamos que la amargura se siga anidando en nuestro corazón. Para este punto, doña Amargura ya no es doña Esperanza. ¿Cómo se llama ahora? Doña Fe. ¿Fe en qué? En el pariente redentor. ¿Por qué? Porque dice doña Noemí, vaya que las suegras deben ser sabias, ¿eh? Dice, bueno, yo ya no estoy en edad de seducir a nadie, pero esta mi nieta todavía puede. No, nieta, esta mi nuera todavía puede. Y si Dios ya mostró su gracia y este Booz ya cruzó sus ojos con ella, Dios se está moviendo. El mover del Espíritu Santo mostrando su gracia. Como quizá ya está pasando en algunos de ustedes y no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta por sus corazones con amargura, por sus corazones desinteresados. De hecho, algunos ahora, mientras está toda esta historia, que yo les pregunto, ¿está interesante esta historia? Bueno, la mayor parte dicen que sí, menos usted que está metido en su celular. Menos usted que está adormecido. O sea, su cabeza, ¿quién sabe dónde está? Porque aunque Dios usa a un poco preparado predicador y le está diciendo, mira, Dios está abriendo gracia en tu vida, solo tenés que prestar atención y luego abrazarla, ustedes tienen un corazón duro. Es como aquel estudiante que nunca aprendió las vocales.
pasó 5 años y le preguntan cuántas son las vocales, dice 3. Bien. Tiempo otra vez. ¿Qué sucede de aquí en adelante? De aquí en adelante van a ver una historia, un romance digno de Hollywood. Bueno, no en vano la han llevado a la pantalla, en donde, producto de la fe en el pariente redentor, empieza la seducción de ambos. No vayan a sugerir que nada más fue Ruth la que sedujo. No se da cuenta de lo que está diciendo. Es más, permítanme aclarar. Pero para aclarar les quiero preguntar. A ver, todos los hombres aquí. No, mejor les pregunto a las mujeres. ¿Recibieron alguna vez una carta de amor? No, mejor a los hombres, porque si no ha sucedido se van a frustrar. Mejor los hombres. Ok, todos nosotros los hombres escribimos alguna vez una carta de amor, ¿sí? ¿O no? Sí, hasta los más cuadrados, ¿no? Bueno, entre los más cuadrados estoy yo. Entre los más difíciles de mostrar sentimientos o expresarlos, reconozco soy yo. Entre los pragmáticos y distantes al sentimentalismo, estoy en esa lista. Pero sí le he escrito. Es más, le hice un poema a Jenny. Quizá algún día, ¿se los leo? No, es para Jenny. Quizá algún día lo quiere hacer público ella. Pero no es ninguna sorpresa. Porque todo hombre enamorado escribe una carta, escribe un poema. ¿Y por qué hoy se puso patético, pastor? Es que los historiadores dicen que Ruth es la carta de amor que Cristo le escribe a la iglesia. ¡Wow! ¿De veras? Lo que sigue es la carta de amor del príncipe a la desfavorecida. La carta de amor en donde Dios nos dice, voy a redimirte. Y ahora se las quiero contar, pero ya no hay tiempo. Pero como el que en la capilla, el que se pierde media semana, entonces ustedes van a estar aquí media semana. Porque allí es donde empieza el romance. Allí es donde están por declararse su amor. Tanto, no hay tiempo para contarles. El resumen es esto. Cuando la gracia de Dios desciende como una nube, como un movimiento de su espíritu, que es por lo que estamos pidiendo, que su gracia se deje sentir y que provoque un despertar. Cuando eso sucede, hay una esperanza, un anhelo por algo que deseamos mucho. Y para que ese anhelo crezca, Él nos da la fe. ¿La fe en qué? En el pariente redentor. Y seguro ya saben que el pariente redentor es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la carta de amor. Así que si usted y yo dejamos que su gracia nos cobije, quizás nos llevan todavía 6-0, pero vamos a estar entusiasmados. No es una mentira universal, no es una ilusión falsa, es un propósito de vida. Porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Ustedes deciden. Oramos.